Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel Ángel Pacheco Pretel, estoy a cargo del curso de filosofía y la clase de hoy día, en esta semana número 8, vamos a desarrollar los temas finales de la filosofía que vienen a ser la ética y la antropología filosófica. No se olvide de conectarse y siempre revisar su plataforma Elite Clase. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Muy bien chicos, vamos a dar inicio al tema de hoy. El tema de hoy es la ética y nos vamos a ocupar de la ética como diríamos en la clase anterior una especie o una suerte de derivación de lo que era la axiología. Acuérdate que la axiología era una disciplina algo grande que dentro de ella clasificaba los valores y estos valores entraban en una denominación o clasificación de tipo éticos ligados al bien y al mal. Entonces vamos a tratar hoy día específicamente, vamos a desarrollar de qué trata la ética o qué es la ética, ¿no? Si es lo mismo la ética y la moral, y ya vamos a dar algunos aspectos interesantes que se relacionan con esta disciplina y que están ligados a sus orígenes, a los orígenes de la filosofía. Y bueno, tal vez usted tenga un panorama distinto hoy día después de la clase acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, o qué es realmente bueno y qué es lo malo. Una curiosidad desarrollando esto es que la ética en su etimología o en el significado de esta palabra no guarda relación estricta o directamente con lo que lo ocupa o con el objeto de estudio del que trata. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que la ética, de la raíz griega ethos, significa costumbre. Profesor, o sea que la ética estudia las costumbres. No, no es así, ¿no? ¿Qué estudia en realidad? Estudia, sí, diríamos, la costumbre, pero como un acto, como una conducta que está establecida por lo social y que dicha conducta está establecida por lo social justamente porque se le considera conveniente, porque se le considera favorable, porque se le considera adecuada, porque se le considera correcta. Entonces, lo que va a hacer la ética es estudiar la costumbre como un acto. Entonces yo voy a colocar aquí que además de ser una disciplina filosófica, el objeto de estudio que va a tener la ética va a ser el acto, pero de los hombres. No nos vamos a ocupar del acto de los animales, pues los animales no tienen o no poseen un comportamiento ético, dado que les falta unas características que sí tiene el ser humano o que debería tener un ser humano para ser considerado un ser moral como tal. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir que es la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es el acto, acto como conductas establecidas por lo social, el acto de los hombres basado en que hay un criterio que va a orientar esta conducta o comportamiento de los hombres, ¿no? Estas conductas buenas o malas. Este criterio va a ser la moral, ¿está bien? Y la moral vamos a entenderla como un acto o como un estilo, diríamos, de vida, ¿no? Como un acto o como una forma de vivir. Esta moral va a describir una conducta en el ser humano respecto de cómo vive, ¿ya? Y esto obviamente se va a someter a discusión si esta forma de vivir tiene un criterio bueno, o se puede establecer como bueno, o se puede establecer como malo. Si ese criterio universal que yo pretendo delimitar acerca de lo que es bueno o de lo que es malo, si ese criterio realmente es así, universal, ¿no? Si puedo decir que todas las conductas relacionadas con esto en cualquier lugar del mundo va a ser considerada mala o va a ser considerada buena, estas conductas. Entonces hay una universalidad sobre lo bueno, hay una universalidad sobre lo malo. Esto es relativo a la cultura, depende del contenido social o simplemente cumple para todos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy día. ¿Está bien? Entonces, retomando, digo que la ética se ocupa del acto de los hombres, actos buenos o malos, teniendo como base a la moral. Y obviamente esta moral va a estar determinada por lo que llamamos normas, ¿ya? Unas normas es algo que está establecido y vamos a ver que este establecimiento de la norma se va a diferenciar por si está establecido por la sociedad o si está establecido por el Estado. ¿Está claro? Entonces yo voy a delimitar dos formas de normas, ¿ya? Entonces yo voy a tener por un lado las normas morales
y por el otro las normas jurídicas. ¿Qué diferencia hay entre una norma moral y una norma jurídica? Muy sencillo, fíjate lo que voy a exponer, ¿ya? Voy a decir primero que una norma moral está regulada por la sociedad, ¿ya? Una norma moral está regulada por la sociedad. Sociedad como un conjunto de personas agrupadas que conviven, ¿no?, entre ellas, que se interrelacionan. En cambio, una norma jurídica está regulada por el Estado entendido como una institución que tiene, digamos, ciertos lineamientos formales. Entonces, fácilmente usted se va a poder dar cuenta de lo siguiente. Observa, si yo tengo una norma moral que la sociedad ha establecido, que yo debería seguir, que yo debería respetar, ¿yo podría ir en contra de esta norma moral? Sí, podría ir en contra de esta norma moral. Y también podría ir en contra de una norma jurídica, pero el peso que voy a tener producto de mi transgresión, producto de no respetar esta norma que me han establecido, va a ser distinta, la consecuencia va a ser distinta. No va a ser igual ir en contra de una norma moral que ir en contra de una norma jurídica. Y vamos a ver cuáles son estas consecuencias. Fíjate, cuando yo voy en contra de una norma moral, la consecuencia que me va a traer su transgresión es, dependiendo de mi calidad humana, dependiendo de mi nivel de conciencia y moral, es que me puede generar algo que llamamos sentimiento de culpa. ¿Ya? A ver, profesor, ¿cómo es eso? Ahora te voy a dar un ejemplo, tranquilo, ahí nada más. Yo necesito primero delimitar esto, ¿no? Aquí lo que va a producirme es un sentimiento de culpa, ¿está bien? En cambio, si yo voy en contra de una norma jurídica establecida por el Estado, lo que va a provocar o lo que puede traer como consecuencia es que yo pierda mi libertad. Entonces yo voy a colocar acá, su transgresión puede traer como consecuencia la pérdida, no perdida, cuidado ahí, la tilde, la pérdida de la libertad. ¿Está bien? Yo puedo perder mi libertad o tener una sanción económica, que no es muy común en nuestro país, ¿no? Las famosas fianzas por cometer un delito en nuestro país. Uno pierde su libertad cuando comete algún tipo de acto en contra de una norma jurídica. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo que te va a permitir entender otra cosa. ¿Qué relación hay entre estas normas morales y jurídicas? Porque uno puede pensar, profe, ¿no se relaciona? ¿Hay alguna relación entre las dos? Sí hay una relación, y es la siguiente. Vamos a imaginar, mira, hace más o menos unos, ¿qué serán?, 2 años atrás, yo podía de repente tener una mascota. Vamos a imaginar que tengo un perrito, estos pequeños, ¿no? Estos perros adornos que yo les llamo perros inútiles, ¿no? Estos perros que son tipo, no sé, falderos, ¿no? Enano, un chisú, un poodle, no sé, enano. Entonces de repente se me ocurría la genial idea de bañar a mi perro, pero filmar mientras lo baño, ¿no? Y lo voy a bañar no de manera manual, sino lo voy a bañar en una lavadora. Entonces tomo mi lavadora, sí, es un ejemplo, tomo mi lavadora y tomo a mi perro y lo meto a la lavadora, ¿no? Lo meto a la lavadora, le echo un poquito pues de champú de repente, tapo y comienzo a filmar, ¿no? Y titulo mi video bañando a mi perro. Y comienzo a filmar a mi perro, ¿no? Lo filmo, termino la filmación y lo subo de repente a YouTube, ¿no? Lo subo a YouTube y voy a recibir la reacción de personas que no les agrada lo que estoy haciendo. Y de repente me insultan, me gritan, no me maldicen, me dicen que soy más perro que el propio perro, que yo debería estar muerto y cómo me llamo, y comienzan a hacer sus averiguaciones para ir a reclamar, ¿no? O mostrar su molestia de cómo he maltratado al perrito. Entonces, eso hace más o menos unos 2 años atrás simplemente constituía una norma moral. La sociedad había establecido que eso no se tenía que hacer, que eso no se debía hacer, ¿ya? Pero la sanción que yo recibía era simplemente una sanción de parte de lo social. Y dependiendo de mi nivel de conciencia, yo podía sentirme mal, podía sentirme culpable, y de repente salir y hacía otro video disculpándome y diciendo que no quería, que no fue mi intención, que no sé qué pasaba por mi mente en ese momento. Entonces, la máxima sanción que yo voy a tener es el señalamiento de la sociedad. Y eso me puede generar a mí sentimiento de culpa. En cambio, si yo voy en contra de una norma jurídica, fíjate que el peso es distinto. Cuando yo voy en contra de una norma jurídica, perdería mi libertad. Y yo voy a decir lo siguiente, es una norma moral
la que puede devenir en una norma jurídica cuando la estabilidad de la sociedad comienza a tambalear. Entonces comenzó a hacerse algo común ver que las personas maltrataban a sus animales o a sus mascotas y publicaban estos videos, ¿no? El famoso perro antorcha al que le tiraron gasolina o tiner y le prendieron fuego, ¿no? Entonces y lo filmaron y lo colgaron. Entonces la gente dijo, ¿cómo es posible, ¿no? Que hay este nivel de maltrato con nuestros hermanos menores, los animales? Cuando dicen hermanos menores me hacen pensar pues a una expresión de un filósofo muy antiguo, ¿no? Ligado a la invasión de los europeos en Latinoamérica, que consideraron al indio como un hermano menor, ¿no? Imagínate, ahora nosotros le llamamos hermano menor a los animales. Entonces, como la estabilidad comenzó a tambalear, la estabilidad social, y habían reclamos de parte de los grupos sociales, estos grupos protectores de animales, esta norma que era moral, para que no exista una crisis, no estalle una crisis en la sociedad, el Estado decidió convertirlo en una norma jurídica. Y hoy en día, si usted maltrata a un animal, puede perder su libertad o le dan una sanción económica por ese tipo de daño hacia un animal, ¿no? Entonces, fíjate que la norma moral deviene en una norma jurídica, pero al revés no puede ocurrir. ¿Está bien? Y así tenemos que hay muchas normas morales que han pasado luego a constituirse en normas jurídicas. ¿Por qué? Porque la sociedad o el Estado establece o identifica que hay la posibilidad de que se entre en crisis si eso no se convierte o no deviene en una norma jurídica. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos por ahí la norma moral y la norma jurídica en una relación directa, en la relación de que la norma moral va a devenir en una norma jurídica y hoy usted puede perder su libertad por maltratar a un perro. Ocurre también lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acerca de la mayoría de edad por la cual una persona puede estar con otra, ¿no? Si yo, por ejemplo, siendo mayor de edad, estoy con un menor, ¿cuál es esa edad establecida como adecuada o permitida para estar con un menor? Piénsenlo ahí las chicas que son menores de edad y están con alguien mayor. Debe saber que la edad mínima es de 15 años, ¿no? Ahora, si esta chica tuviera, vamos a suponer, 18 años, ¿no? Yo tengo 45, 48 años o 50 y ella tiene 18 años, legalmente ella no cometo yo ningún delito porque legalmente ella es mayor de edad. Entonces, pero vas a notar que a pesar de que ella sea legal, ¿no? Para tener una relación o establecer una relación conmigo, si yo me voy paseando de la mano muy feliz con ella en la calle, más de una persona me quedará mirando y de repente señalará, ¿no? Y dirá, mira, ¿no? Ese maestro, dirá, ¿no? Bravo, ¿no? O claro, porque si es varón lo aplauden, pero si es mujer la condenan, ¿no? Entonces dicen, o chibolero, ¿no? O rompecunas, o míralo, ¿no? Ojo, que legalmente nadie me puede hacer nada, ¿no? Porque si un policía me detiene y me pide mi DNI y le pide su DNI a ella y ven que es mayor de edad, no hay ningún problema. Es mayor de edad, soy mayor de edad, sabe lo que está haciendo. Pero la sociedad me condena, la sociedad me señala. Entonces estoy yendo en contra no de una norma jurídica, sino en contra de una norma moral. ¿Está claro? Sencillo, creo, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí la relación entre norma moral y norma jurídica. Entonces, yo hablando de las normas, digo que ellas regulan la conducta moral del sujeto. Entonces, esta conducta de moral, vamos a ver que es una forma de valor, ¿ya? Es un modo de valoración, la moral, un modo de valoración acerca de lo bueno y lo malo. Vamos a colocar acá, la moral es un modo de valoración, ¿ya? Cuando yo hago ejercicio de la moral, ya, voy a valorar algo, ¿no? Voy a valorar algo en función de un valor. ¿Qué valor? ¿Basado en qué valor? En el valor del bien. Yo lo evalúo en función del valor del bien. ¿Está bien? Y esta moral va a ser puesta en acto, ¿no? Cuando esta moral se pone en acto, o sea, alguien actúa de manera moral, a eso se le va a llamar moralidad. Repito, ¿ah? La moral es un modo de valoración, o sea, es un modo en cómo yo percibo una actitud que tengo frente a algo. Esa es la moral. ¿Y basado en qué? Basado en el criterio del bien y el mal, porque ese es el valor que orienta a la moral, es un modo de valoración, es el criterio. Ahora, cuando yo a partir de ese modo de valoración actúo, ya, ese acto mío es un acto de moralidad. Si yo he establecido que la moral tiene que ver con ciertos actos que yo considero correctos
y voy en contra de esos actos, mi conducta ya no se llamará moralidad, sino se llamará una inmoralidad. Porque mi conducta es una manifestación en contra de lo que está moralmente establecido. Entonces ahora usted entiende por qué a veces le califican a gente, esto es una inmoralidad lo que está haciendo. Inmoralidad en el sentido de que desde lo que yo valoro como bueno, que es mi moral, desde lo que yo valoro en función del bien, que es mi moral, que es bueno, esto se debe hacer. ¿Ya? Y si alguien hace o actúa en contra de eso que se establece, será un acto en contra de la moral, o sea, una inmoralidad. En otras palabras, la moral, cuando se pone en acto, cuando se actúa, se denomina moralidad. Van a disculparme, voy a agacharme para poder escribir acá. Se le denomina moralidad. ¿Ya? Esa es la puesta en acto de la moral. Esa es la famosa moralidad. Y un acto en contra sería una inmoralidad. ¿Está claro? Ahora, ¿quién pone en acto esta moralidad? ¿Quién es el que la actúa? Obviamente, si es una conducta, me estoy refiriendo a un ser humano, ¿no? Entonces, quien va a poner en acto esta moralidad va a ser a lo que vamos a denominar en ética la persona moral. Ella lo va a poner en acto, la persona moral. Ahora, no vayas a confundir persona moral con persona amoral y menos con persona inmoral. Hay una diferencia entre estos tres. ¿Ya? Y vamos a marcar cuál es la diferencia. Pues para que yo considere a alguien persona moral, esta persona debe tener las siguientes características. Número 1. La persona moral es una persona que es capaz de darse cuenta de sus actos. ¿Qué quiere decir? Que cuando actúa no lo hace de una manera autómata, de una manera automática, sin pensar. Es capaz de detenerse y saber qué es lo que está haciendo, saber qué es lo que va a hacer. Entonces, no sé si has oído esa expresión de tu mamá, te dice, oye, ¿te estás dando cuenta de lo que haces? Ese darte cuenta de lo que haces, ¿qué cosa es? ¿Cómo se le llama? A eso se le llama la conciencia moral. O en otras palabras, la conciencia en psicología, ¿no? Nosotros le vamos a llamar la conciencia moral. Yo solamente voy a colocar acá conciencia, ¿está bien? La conciencia. Además, este sujeto, si se da cuenta de sus actos, debe tener la capacidad de poder elegir qué hacer, poder elegir qué va a hacer. Cuando yo digo que él puede elegir sus actos, es que nadie lo obliga, él no está sujetado a nada, él puede elegir libremente. Muy bien, entonces la otra característica es que la persona moral posee lo que vamos a llamar la libertad moral. No es obligado, él puede elegir sus actos. Ahora, fíjate, soy consciente de lo que voy a hacer, elijo lo que voy a hacer, nadie me obliga. Además de ser consciente y elegir, luego de hacer lo que he decidido hacer, yo tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Y eso implica que yo además tendría que ser, ¿qué cosa? Ser responsable de mis actos. O sea, asumir las consecuencias de lo que he hecho. Ahora voy a ponerte un ejemplo, porque ocurre algo muy curioso cuando los padres tratamos de formar a nuestros hijos, ¿ya?, como personas morales, ¿ya? Hay un error que cometemos los padres y lo que queremos es transmitir esto como que de manera teórica, ¿no?, cuando se debe hacer en el ejercicio. Observa, si de repente viniera mi hija, ojalá nunca me ocurra ya, pero va a tener que crecer tarde o temprano, y un día me diga, papá, mira, te presento a mi amigo, ¿no?, y quiero comentarte que me voy a meter a mi cuarto con él y vamos a estar encerrados ahí 3 horas y voy a cerrar la puerta por si acaso. Entonces, muchos padres optan por la opción de decirle, no, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Punto, no lo haces porque yo te lo digo y se acabó. Y lo larga al otro, ¿no? Entonces, no le estoy dando la posibilidad de que ella se convierta en una persona moral. ¿Por qué? Porque como yo le estoy dando solo una prohibición, no lo hará en mi casa, pero lo hará en otro lugar, ¿no? Pero ella eligió traerlo a mi casa. Entonces, lo que yo tendría que hacer es generar que surja esta persona moral en ella. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a generarle conciencia. Entonces yo le digo, mira mi amor, no sé si tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo, ¿no? Me estás pidiendo que te quedes encerrada con tu enamorado durante 3 horas y quiero que entiendas que tú eres linda, eres guapa, eres muy atractiva.
atractiva, hija, por algo eres mi hija. Y además estás en toda la adolescencia, ¿no? Las hormonas revueltas, este infeliz que te acompaña también parece atractivo, ¿no? Y por ahí tiene las hormonas revueltas, se sientan, tal vez juegan, se sonríen, se sienten atraídos, se huelen y algo puede ocurrir. Y no sé si te das dando cuenta de lo que me estás pidiendo, que a puerta cerrada yo no puedo saber qué es lo que está ocurriendo. Me pides que confíe en ti. Yo solo quiero que te des cuenta que todo aquello que ocurra detrás de esa puerta y que yo no vea va a tener una consecuencia. ¿Te das cuenta del panorama? Y me dice, sí papá, sí me doy cuenta. Muy bien, hija. Como te das cuenta, yo te voy a dar la libertad de elegir qué estás haciendo o qué vas a hacer. Yo no te voy a aprisionar, no te voy a obligar porque lo puedes hacer acá o en otro lugar. Entonces yo te voy a otorgar la libertad de elegir entre lo que consideras correcto y lo que no. Piénsalo bien cómo vamos a estar tu madre y yo afuera, pensando en qué hace nuestra hija adorada, inocente, inmaculada, con este infeliz pervertido que está acá a su lado. ¿Está bien? Entonces, yo le he dado conciencia y le estoy otorgando libertad. Fíjate. Entonces le diré, hija, ¿qué eliges? Y me dice, elijo que me voy a meter al cuarto ahí con mi enamorado. Muy bien, hija. Entonces yo quiero decirte una cosa más para que te constituyas como persona moral. Es que lo que ocurra ahí, si luego existe una consecuencia y 9 meses después vemos la consecuencia, quiero decirte que tú te vas a hacer responsable sobre ello, porque no lo hice yo. Yo te di la libertad, traté de generar conciencia en ti y tú serás responsable y esto también será responsable. ¿Está bien o no? Entonces, en ese momento, lo que vamos a hacer es que estamos provocando, si nos damos cuenta, que esta persona surja como persona moral. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esa sería una estrategia que debería utilizar tu padre. Ahora no sé si uno puede tener la frialdad como para utilizar algo así, o decidir o hablarle de esa manera a un hijo o a una hija, ¿no? Uno casi siempre se ve conmovido más por otras cosas. Entonces, esa sería una persona moral. Requisito para ser persona moral: tener conciencia y libertad principalmente, ¿no? Y la responsabilidad es una consecuencia de estas dos primeras. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre una persona moral y una persona amoral e inmoral. ¿Está claro? Muy bien. A ver, ¿a quién le llamo yo una persona amoral? Porque curiosamente esta diferencia no se hace mucho en cursos como aptitud verbal, ¿no? A veces en aptitud verbal se confunde a un amoral con un inmoral. Y no, pues es un error, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Fíjate, ¿eh? En el caso de una persona amoral, voy a hablar o voy a referirme sobre alguien y lo voy a calificar de amoral cuando esta persona no tenga estas dos características iniciales. ¿Cuáles son? La conciencia y la libertad moral. O sea, yo diré que alguien es amoral cuando todavía esta conciencia no se ha construido, cuando todavía no tiene una conciencia desarrollada, una conciencia final, una conciencia definitiva. Entonces, como no se da cuenta de lo que está haciendo, dicho acto no puede ser considerado un acto inmoral. ¿Está claro? Porque habíamos dicho que un acto inmoral es el que va en contra de la moral. Además, de repente, como es una persona que no tiene libertad porque es un infante, vamos a imaginar, aquí voy a colocar el ejemplo inicial, va a ser aquí dentro de lo amoral, voy a encontrar a un infante, voy a escribirlo acá. Un infante pues es alguien más o menos alrededor hasta los 3 años, ¿no? 3 años que es la edad promedio donde el sujeto puede comenzar a tomar conciencia de sus actos, ¿no? Prévialo como que a los 3 años no hay mucha conciencia, ¿no? Y como es un infante y es dependiente, pues no tiene libertad. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente ves en la calle a una señora que tiene a su hijito de 2 años y medio y el pequeñito le dice, mamá, pichi, 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 pichi. Ahora quiere pichi. A ver, ven acá, hijito. Ven. Y le baja el pantalón delante de todos y el enano ahí, ¿no? Saca su pene, ¿no? Su penecito y comienza a miccionar en la calle, ¿no? De repente pasas tú,
quedas mirando así pues con una mirada sancionadora, ¿no? Como que qué terrible, el señor me está haciendo orinar en la calle. Pero el enano feliz porque él no entiende lo que está ocurriendo, no tiene conciencia de este acto. Además está sometido y sujetado a esta mujer, ¿no? Esta mujer ha decidido bajarle el pantalón y hacerlo miccionar en plena calle. Entonces el pequeño orina, te mira todavía, ¿no? Te mira, te saluda, te sonríe y no entiende lo que está pasando. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia, no tiene libertad. Entonces, en el caso de un infante, yo diría que el infante es un sujeto amoral. Y hay otra posibilidad también. Cuando el sujeto, escuche usted, ¿no? Cuando el sujeto padece de un trastorno mental. Estoy hablando, no vaya a confundir el término, ¿ya? Una diferencia, debe saber que hay una diferencia muy grande entre un psicópata y un psicótico. Voy a aclararlo. A ver, voy a colocar acá un psicótico. Aquí va un psicótico, no va un psicópata, va un psicótico. Profe, ¿quién es un psicótico? El psicótico es al que tú le llamas el loquito de la calle. El loquito de la calle, que es este, por ejemplo, ¿no? Este loquito de la calle es el que lo ves que alucina, habla con gente que no existe, siente olores que nadie más percibe, escucha voces que nadie más escucha. Este es un psicótico, porque está fuera de esta realidad. Al estar fuera de esta realidad, ¿qué no tiene? No tiene conciencia. ¿Está bien? No tiene conciencia. Y él es preso de su enfermedad, entonces no tiene libertad. ¿Te das cuenta o no? Entonces, el sujeto psicótico tampoco sería tampoco sería considerado una persona moral, sino es una persona amoral, porque no tiene moral, la ha perdido producto del trastorno mental. Y aquí también podríamos colocar a uno más. Voy a escribirlo, no sé si se ve, en todo caso lo voy a mencionar, igual lo voy a escribir. Aquí yo podría colocar al drogodependiente, ¿no? Al drogodependiente. ¿Cómo es eso, profesor? El drogodependiente es el drogadicto, pues, ¿no? El que está bajo los efectos de una droga. El toxicómano, cuando una persona comete un acto bajo los efectos de una droga, diremos que es un sujeto que ha perdido la conciencia y él es esclavo de esta drogadicción, es esclavo de esta sustancia. Entonces este sujeto no tiene ni conciencia y tampoco tiene libertad, por lo que no puede ser considerado una persona moral. Debes saber que esta es una estrategia muy curiosa y muy mañosa de parte de los abogados cuando tienen que defender a alguien que ha cometido algún tipo de acto en contra de la moral o algún tipo de delito, es recurrir a la figura de que no estaba en su sano juicio, no estaba consciente, o declararse como mentalmente insano, como un loco, ¿no? Por eso es que debes haber oído siempre que cuando ha habido estos casos de feminicidio, el reclamo y la insistencia de parte de los familiares de la víctima es que a esta persona no se le considere como un trastornado mental, porque siendo un trastornado mental tiene que ser evaluado, tiene que ser tratado de otra manera a nivel legal. En cambio, si yo acepto o logro identificar que esta persona tenía conciencia de lo que estaba haciendo, ya no es una persona amoral. Por el contrario, esa es una persona inmoral. ¿Está bien o no? Y este es el delincuente, el maldito delincuente. En cambio, el de acá no. Por eso es que hay figuras, no sé si has visto en televisión, que cuando han cometido un acto en contra de la moral y se les presume violadores, ¿no? o presuntos o intentos de violación sobre algunas personas, lo que hace este sujeto es salir en pantallas. ¿Sabes a quién me refiero, no? No voy a decir su nombre para no tener problemas. Tú sabes que Élite Class pues se ve a nivel nacional, ¿no? Y por ahí puede salir o filtrarse esto que estoy afirmando. De seguro su abogado le enseñó y le dijo, ¿no? Hablamos de tu capi, mi capi, nuestro capi, ¿no? Hablamos de que seguro su abogado le debe haber recomendado que él deje bien en claro que él no está en su sano juicio, no estaba en su sano juicio, ¿no? Entonces él salió a televisión a decir que él padecía de una depresión, de un trastorno y que consumía constantemente pastillas o medicamentos para el trastorno mental, para dejar entrever que si en caso se demostrara la culpabilidad, él no tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y al no tener conciencia, pues es considerado un sujeto amoral y no inmoral, y va a ser tratado de otra manera por la ley. ¿Te das cuenta? Ahí está el jueguito, ¿no? Ahí está el jueguito. Ocurre que
Esa es una artimaña pues del derecho, ¿no? De los abogados, por eso es que la gente no confía mucho en los abogados. Profe, entonces me está diciendo que la moral es como que no depende de él sus conductas, correcto, ¿no? En cambio el inmoral, este inmoral sí, ¿no? El inmoral tiene conciencia, tiene libertad de lo que hace, nada más que no se quiere hacer responsable de sus actos y actúa en contra de la moral. Entonces yo puedo colocar aquí dentro del inmoral, no al psicótico, sino al psicópata. Ahí está, ¿no? Un psicópata, un perverso, ¿no? Un sociópata. O mira, es más, podría colocar ahora que está de moda, colocar a los corruptos, ¿no? A todos estos que realizan actos de corrupción. El corrupto también es un inmoral, es un sujeto que va en contra de lo moralmente establecido, en contra de las normas. Este sujeto es un inmoral, podemos calificarlo de inmoral. Ojo que esto puede ser pregunta fija del examen, ¿no? Los actos constantes de corrupción revelarían que el Estado peruano está infestado o lleno de servidores públicos que se les puede calificar como personas morales, personas amorales o personas inmorales. Respuesta, personas inmorales, porque van en contra de la moral, tienen conciencia y libertad para ejercitar su conducta o su voluntad. ¿Está claro? Entonces, usted ya tiene aquí la diferencia entre estos tres. Lo único que nos va a quedar es definir, ¿no?, qué es realmente lo bueno o qué es lo malo. Y va a darse cuenta que estos criterios que están aquí se asocian mucho a lo que hemos visto en axiología. Pues justamente al ser un valor ético, tiene que ver con una apreciación y va a haber un criterio que hemos repetido en axiología o que hemos tomado en axiología que se va a repetir aquí. ¿Está bien? No sin antes hacer la aclaración sobre lo que consideramos nosotros hoy en día como los valores éticos fundamentales, o sea, valores que tienen una naturaleza universal, ¿no? Que tienen una forma de expresión universal, que tienen que ser aceptados y respetados por todos como un patrón de conducta o un acto de los hombres que debe ocurrir necesariamente, ¿ya? No está sometido a relatividades, a eso me refiero, no va a depender de la cultura, esto tiene un carácter universal. Por ejemplo, ¿no?, que tú y yo deberíamos tener el mismo acceso a la educación. O sea, ese mismo acceso a la educación, que tú y yo deberíamos tener el mismo acceso o posibilidad a postularnos como presidentes, a poder elegir ese valor ético fundamental que genera que tú y yo seamos iguales, no importa la formación que tú tengas, no importa la formación que yo tenga, es lo que se va a denominar el valor ético de la igualdad. Entonces, primer valor ético, vamos a colocarlo aquí, la igualdad. ¿Está bien? Primer valor ético fundamental, la igualdad. Otra cosa, en nuestros tiempos el esclavismo no está permitido, ninguna forma de esclavismo, aunque usted va a notar que hay formas soterradas de esclavismo, ¿no? El ser humano no puede ser un instrumento del que yo me voy a servir para obtener algo, ¿no? No puedo explotarlo, al contrario, el ser humano debe ser el fin bajo el que se orienta la conducta del Estado y la conducta de todos. Yo no puedo someter a un ser humano a aprovecharme de él. No debe ser considerado como un medio, sino como un fin. A eso es lo que le llamamos la dignidad humana. ¿Está bien? Es como cuando le dices a tu amigo, ¿no? Oye, ya, ¿no? Termina con ella. ¿Qué pasa? O sea, ella se aprovecha de ti, te quita tu dinero, encima te engaña. No tienes amor propio, o sea, te está utilizando. Tú no eres su fin, tú eres su medio. No tienes dignidad, por eso le dices eso, ¿no? Porque parece que él no tiene construida o no tiene la noción de qué es la dignidad. Fíjese que el curso también es formativo, ¿no? Bien, otra cosa. Cuando hay decisiones respecto de las normas, estas no se pueden aplicar a un grupo y a otro grupo no. O sea, nadie está exento de la ley, ¿no? Ahora, en nuestro país parece que eso no existe, porque si la persona que atropella a alguien y la mata no tiene buen apellido o no tiene conocidos en el Estado, se va presa, ¿no? Pero si ésta se apellida, pues tiene un apellido pomposo, ¿no?, gigantesco, ligado pues a las altas esferas, esta persona va a salir libre. Va a salir libre, ¿por qué? Porque su apellido le ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país la
las normas no se distribuyen equitativamente, las sanciones no se distribuyen equitativamente, ni tampoco los premios, ¿no? Hay gente a la que le toca y gente a la que no le toca. Pues, por ejemplo, hay muchos lugares en nuestro país que recibió ayuda de este tipo de bono, ¿no? Bono familiar, y hay grupos que no. Entonces, la gente que no recibió identifica que no se está distribuyendo equitativamente esto. Entonces, lo que no hay ahí, además de la igualdad, que podríamos decir porque la igualdad está implícita en ella, ¿no? Pero como no hay una distribución equitativa, no hay la justicia. ¿Te das cuenta, no? En los castigos, en las sanciones y en los beneficios. No hay justicia. La justicia es un valor ético fundamental. En nuestro país es así, ¿no? Si el violador tiene contactos con gente poderosa, puede terminar saliendo libre, ¿no? Y ahí tienes todo el espectáculo que surgió en nuestro país a raíz de un juez de estos, ¿no? Un fiscal que tenía relación con las altas esferas y podía modificar sanciones, ¿no? O dictámenes. Esa actividad está en contra de un valor ético fundamental que es la justicia. ¿Está bien? La justicia. Siguiente valor ético fundamental. Un valor ético fundamental que mucha gente ha sometido a discusión es que los seres humanos debemos siempre apoyar a otro ser humano, ¿no? Ese valor ético fundamental se refiere al hecho de que yo, teniendo las condiciones de poder ayudar a otro, tendría que hacerlo, ¿no? Tendría que amparar a otro y no dejar que se pierda o vea que se elimina producto de las condiciones, ¿no? O los factores del entorno. Que yo cuando vea, por ejemplo, a un ciudadano de otro país que ha venido aquí porque la condición en su país es difícil, yo, si tengo la posibilidad de ayudarlo, tenderle una mano, ¿no? Esta suerte de ayudar al otro significa o debería ser un valor ético fundamental y una práctica común en nosotros, pero sin embargo eso no ha ocurrido, ¿no? Muchos de ustedes se habrán preguntado tal vez por qué hay instituciones, ¿no? Hay autoridades que defienden también a la gente de otro país, no quiero decir la nacionalidad, pero usted ya se imagina, ¿no? ¿Y que acaso que se regresen a su país, ¿no? ¿Que acaso son peruanos, dices tú? No, es que un valor ético fundamental es pues la solidaridad, ¿no? La ayuda al otro, al desamparado, al que no tiene. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La solidaridad. ¿Me permiten? Me agacho para poder escribir aquí la solidaridad. ¿Está bien? Solidaridad. Se ve aquí la justicia, ¿no? ¿Está bien escrito? Sí se llega a ver, ¿no? No lo voy a borrar, ¿ya? Mi obsesión me obliga a borrarlo. Y finalmente, como hemos dicho acá, ¿no? Para que la persona moral sea posible y realice un acto a favor de la moral, no debe estar sujetado a nadie, ¿no? No debe estar dominado por nadie que lo obligue a realizar un acto que él no quiere. Él debe tener la posibilidad de elegir lo que quiere, ¿no? Ese valor ético fundamental que daría cuenta de una característica de esta persona moral es la libertad. ¿Está claro? Bien, esta sería el último valor ético fundamental que vamos a estudiar. Entonces, hasta ahí tenemos el panorama de las normas que regulan el acto de la moral, la costumbre como actos establecidos socialmente en función a la moral que está guiada o determinada por el valor del bien, que es una forma de valoración, que puesta en acto se llama moralidad, que es realizado por la persona moral, la que a su vez debe tener conciencia, libertad, y esto trae como consecuencia la responsabilidad, que si no tuviera conciencia y libertad le llamo amoral, y que teniendo conciencia y libertad apunta en contra de la moral, yo lo llamaría inmoral. Y estos son los valores éticos. Muy bien, entonces los que nos queda por delimitar ahora, ¿qué es esto lo que yo llamo bien? Pues, ¿no? Obviamente determinando lo que es el bien, podré determinar que todo lo malo es aquello que está en contra de lo que se propone acá. Y vamos a tratar de identificar a un autor en el caso de cada uno de ellos, ¿ya? A un personaje, el principal, para poder recordar con qué está asociado. ¿Está bien? Con qué está asociado o con la propuesta de qué filósofo está asociada cada una de estas formas de entender el bien. ¿Está claro? Bien, vamos por ello entonces. Sobre el bien, ¿qué voy a decir acerca de él? Quiero que observes en verde
el equivalente de lo que vendría a ser el bien para cada una de estas propuestas éticas. Ya cada una de ellas va a tener un nombre especial, ¿no? Ética tal, ética tal, ética tal, dependiendo del criterio que utilices. A ver, uno que vamos a colocar aquí y que estamos colocando al inicio, porque fue considerada la primera propuesta o la primera propuesta teórica sobre la ética, la primera teoría ética es la asumida por el señor Sócrates, ¿no? Debes recordar a Sócrates ubicado en el periodo antropológico cuya preocupación es el hombre, no solamente el acto del hombre, sino hacia dónde debe estar orientado, ¿no? Hacia dónde está orientada su naturaleza, qué está llamado a ser el hombre. Y este criterio sobre lo bueno y lo malo va a determinar la conducta del hombre. Ahora, esta conducta del hombre, desde lo que propone Sócrates, dice, ligada al conocimiento. O sea, la sabiduría está ligada aquí al conocimiento. O sea, ¿qué es el bien para el maestro Sócrates? Para Sócrates el bien es el conocimiento. ¿Cómo es esto, profesor? Ocurre que para él la sabiduría me va a permitir el entendimiento de todo, hasta lo más profundo, poderoso, lo más importante, que vendría a ser la naturaleza del bien. O sea, la sabiduría o arete es el equivalente del conocimiento, pues él dice que el sujeto que se dedica a cultivar y se dedica al conocimiento o es hambriento del conocimiento va a llegar a conocer la naturaleza de estas entidades que son abstractas, ¿no? Universales, como es el bien. Entonces, si yo conozco lo bueno, en palabras sencillas, si yo realmente conozco la naturaleza de lo bueno, sería absurdo pensar que voy a actuar mal, porque si yo sé qué es lo bueno y que lo bueno va a traer consecuencias favorables, positivas, ¿cómo puedo decidir actuar en contra de lo bueno y hacer el mal? Porque yo sé que si actúo mal, tarde o temprano eso va a tener una consecuencia sobre el entorno y sobre mí mismo. Entonces, creerme que mi acto no va a tener una consecuencia es una creencia errónea. Pues. ¿Por qué? Porque simplemente yo, si conozco realmente lo que es lo bueno, sé que debo orientarme hacia lo bueno. Y si conozco lo que es lo malo, sé que debo evitar lo malo. Entonces él dice, aquel que no se cultive en el conocimiento, que no busca el máximo desarrollo de sus potencialidades y capacidades ligadas a la sabiduría, es un sujeto que es más plausible y más posible y tiene el riesgo de cometer actos malos. En otras palabras, para él, el sabio que se ha dedicado a aumentar su sabiduría, su conocimiento, el sabio es bueno. ¿No? El sabio es bueno, en cambio el ignorante es malo. ¿Por qué? Comete el mal a partir de su ignorancia, su desconocimiento. Entonces fíjate que para él la moral no sería un acto voluntario, sino sería un acto involuntario ligado a la ignorancia. Entonces si alguien comete un acto malo es porque es ignorante, no porque no sepa lo que está haciendo, sino en realidad porque no conoce lo que es el mal. Y el sujeto actúa a sabiendas, digamos, de las consecuencias que podría tener, pero que no las ha terminado de entender. Sabe lo que va a pasar, pero no las entiende. Y quiero que usted logre captar lo siguiente, ¿no? El entender significaría captar la esencia de lo que es bueno. Es como que yo lo hago porque tengo que hacerlo, ¿no? Y esto es el bien. Y el mal está en contra de esto y no puedo aceptar ningún tipo de mal en mi conocimiento. ¿Por qué? Porque yo ya conozco lo que es bueno. Entonces fíjate que para él el bien es el conocimiento. Entonces se dice que ética y nociología o teoría del conocimiento para él están íntimamente ligados, ¿no? Entonces se habla de una ética que se va a llamar aquí ética intelectual, ¿ya? La ética intelectual. Yo voy a decir así, ¿ya? Ética intelectualista, ¿ya? O también se le ha llamado el intelectualismo moral. De varias formas se le puede llamar, ¿no? Ética intelectual, ética intelectualista, intelectualismo moral, y acabo de decir que está representado por el maestro Sócrates, ¿no? El famoso de solo sé que nada sé, ¿no? Entonces Sócrates propone que la moral está ligada al conocimiento, a la sabiduría. ¿Está claro? Bueno, primer criterio, ¿no? Segundo criterio acerca del bien. Yo afirmo que el bien es la felicidad. Profesor, me suena, eso lo hemos visto en la clase anterior con axiología, correcto, ¿no? El bien es la felicidad. El bien, dice este autor, que
todo lo que los hombres buscan como una causa teleológica, una causa final, todo lo que nosotros perseguimos, todos nuestros actos, lo único que buscan es ser felices, ¿no? Lograr la felicidad. Entonces, para él, lo bueno está ligado a la felicidad, ¿ya? Al igual que la axiología, ¿no? El valor, lo valioso de algo está ligado a la felicidad. Habíamos dicho que esta se le llama la famosa ética eudemonista, ¿no? Esta es la ética eudemonista. Eudaimonia, que significa felicidad, ¿no? Eudemonista del señor Aristóteles, ¿ya? Aristóteles de Estagira, el famoso estagirita, Aristóteles. ¿Está claro? Listo, ¿eh? Entonces esto ya lo habíamos tocado en la clase anterior. Bien. Siguiente criterio, el bien es Dios. Esta es la más fuerte, digamos, en explicación y en contenido, ¿ya? Por lo siguiente, observa. Si yo afirmo que el bien es Dios, afirmo que Dios como ser poderoso y superior frente a todo es lo único que existe y todo lo demás no existe como tal, porque Dios lo abarca todo. Y si el bien es Dios y Dios es lo supremo, entonces todo aquello que yo llamo malo como tal no existe. Quiero que entiendas la figura. Si yo digo que Dios representa el bien, no puedo hablar de un antidios. ¿Por qué? Mira, porque si este fuera el representante del mal, tendría los mismos poderes que este Dios, pero del lado negativo. ¿Te das cuenta o no? Y si yo creo que existe algo al mismo nivel que lo bondadoso, que lo bueno no bondadoso, lo bueno, cometería un error. ¿Por qué? Porque se supone que Dios es el ser o es aquello que es superior a todo lo que existe. Pero si yo ubico un antidios frente a él ya no sigue siendo el superior, él ya no es el principal, él no es el primero, él no es el perfecto, él no está por encima de todo. Entonces lo que yo tendría que hacer es considerar realmente a Dios por encima de todo, y todo lo que se presenta aquí no sería la oposición directa de Dios, sino sería la distancia sobre Dios. Este aquí está debajo, tiene una distancia sobre lo bueno, y en tanto no se acerque a él, no va a lograr su nivel. Entonces las obras que van en contra de Dios, en contra del bien, lo único que hacen es alejarse de Dios. Entonces, desde el punto de vista de este autor, no existe el mal, sino que existe ausencia de bien. Con el mal entendido en su esencia no existe, porque no puede estar representado por una fuerza, por una entidad. El bien sí es Dios. Entonces, a lo que tú llamas Satanás hijo, Satanás como tal no existe, pues, ¿no? O sea, Satanás como tal se alimenta de la distancia que tú estableces entre Dios y tu ser. Porque Satanás no te provoca. Tú te alejas de Dios y te acercas más a Él. Porque Él está alejado de Dios en todo lo que hace. Él está más alejado de Dios. Entonces, si yo hablo de grados de perfección, ¿quién estaría en primer lugar? Dios. Y luego estarían, bueno, los que siguen, ¿no? Vamos a ubicarte a ti acá, ¿ya? Satanás estaría por debajo, ¿no? Porque tiene mayor distancia sobre Dios. No existe como mal. Es ausencia del bien. No sé si se llegó a entender, es la parte más complicada, ¿ya? En todo caso, existiría el maligno. Eso es una forma de concepción del mal. Y el bien es Dios, como única entidad. Pero también existe el mal. Tenemos que hablar del mal aquí porque al referirnos al bien también tenemos que referirnos al mal. Existe el famoso mal moral. El mal moral es el acto de los hombres. Pues dicen que Dios, el cristianismo afirma que Dios es un ser tan bueno, que decidió limitarnos en todas nuestras capacidades menos en una. ¿Y en qué no nos limitó? Dios no nos limitó en lo que viene a ser nuestra libertad. Dios decidió que nosotros íbamos a ser libres. ¿Y libres para qué? Para elegir el camino de los actos buenos y de los actos malos, de alejarnos de Él o de acercarnos a Él. Porque si no nos hubiera dado la libertad de elegir, Dios no sería Dios, sino sería pues un verdugo, sería un amo y nosotros sus esclavos. Dios te regala la libertad y te dice, decide. A eso le llamamos el libre albedrío. El libre albedrío le permite a usted decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Está bien? Y luego está también el mal moral.
El mal moral es el mal que ocurre en la naturaleza, como ahora, por ejemplo, ¿no? El virus, y que no depende y no es un castigo de Dios, es simplemente la consecuencia de haber sido expulsados del Edén o del paraíso por el pecado original, ¿no? Por el acto que cometimos en un inicio, ¿no? El primer hombre aquí en la tierra, ¿no? Entonces fuimos expulsados del Edén, de este mundo perfecto, a este mundo que es imperfecto. Eso se le llama el mal natural. Entonces, el bien es equivalente a Dios y es lo único que existe. El mal como tal no existe, es ausencia de bien. Y el bien, al ser superior, siempre estará por encima del mal. ¿Te das cuenta? Por eso es que siempre en las series, películas, cómics, tú vas a ver que el bueno se enfrenta al malo y al final siempre tiene que ganar el bien. Se impone el bien porque el bien, al ser la fuerza más poderosa y superior, está por encima de todo. ¿Está claro? Entonces yo digo, el bien es Dios. A esto le voy a llamar yo así. No figura en los textos de esta manera, pero le voy a llamar así, ¿no? Esta es la famosa ética cristiana, ¿ya? Esta es la ética cristiana representada por San Agustín de Hipona. Puedo llamarle también ética agustiniana. ¿Está bien? El representante es el señor San Agustín de Hipona. ¿Está bien? San Agustín de Hipona. Ya usted lo sabe, esto lo hemos visto en filosofía medieval, representante de la patrística. Bien, siguiente. Esta también es una de las más complicadas, ¿eh? Más que larga, es complicada en la cantidad de conceptos que puede tener. El bien es el deber. O sea, ¿qué es lo bueno? Es lo que está establecido que yo debo hacer. Ojo, sin obedecer a mis condiciones, sin obedecer a mis preferencias, sin obedecer a lo que yo creo, sin obedecer a lo que me traiga el mayor beneficio. No es mi beneficio, es lo que está establecido que se debe hacer. Y yo debo apegarme rígidamente a ello y actuar desde mi buena voluntad. La buena voluntad significa no oponerme a lo que está establecido. Yo debo actuar a pesar de que eso pueda traer una consecuencia negativa para mí o desde mi punto de vista no sea favorable. Yo debo actuar guiado por el deber. Y este deber responde a la buena voluntad. Fíjate, el deber y la buena voluntad. Profesor, a ver, alto. Quiero entender algo. ¿Qué cosa? Yo quiero entender cuando usted dice que el deber está establecido y yo debo seguirlo. ¿Sí? ¿Y quién establece este deber? Pues la convención o lo que se ha determinado a nivel social, ¿no? Este deber que se ha establecido se ha validado, por decirlo así, en sus consecuencias. Y como se ha validado en sus consecuencias, yo debo someterme a él. Es una ética de la obligación, ¿ya? Por eso se le llama a este tipo de ética, también se le llama la ética deontológica, la ética del deber, de la obediencia. Decía aquí, ¿no? Guiado por la buena voluntad. Y ese mandato universal, o sea, que aplica para todos y que es incuestionable, ese mandato se le va a llamar el imperativo categórico. Solamente voy a hablar de ¿ya? Del imperativo categórico, no del imperativo hipotético. El imperativo categórico es una suerte de ley fundamental que establece aquello que se debe hacer y que todo mundo debería seguir, sin importar las consecuencias de ello, sin medir mi conveniencia o los efectos que va a tener sobre mí. Se hace porque se tiene que hacer. Ese es el que lo va a guiar, el imperativo categórico. En cambio el otro imperativo, el hipotético, el que te menciono, es aquel que considera la conveniencia, ¿no? Lo que yo creo. ¿Ya? A ver, esto de aquí, si lo hago, si denuncio esto, ¿me puede traer alguna consecuencia negativa? Si mejor no lo denuncio. ¿Por qué? Porque me va a afectar. En cambio, yo actúo porque se debe actuar. Profe, deme un ejemplo. A ver, vamos a suponer que descubres que tu padre se dedica a la venta de pornografía infantil, ¿ya? Y que con eso te ha pagado la academia, te ha pagado el colegio y te va a pagar la universidad particular. Tú lo descubres. Mi pregunta es, ¿denuncias o no denuncias? Fíjate que al denunciar, la consecuencia que va a traer esto es que van a recluir a tu padre, van a confiscar todas sus pertenencias, te puedes quedar en la completa miseria, perder la universidad y que se te deje pagar, además que se te va a señalar con el dedo de ser el hijo del que traficaba con pornografía infantil. Entonces, fíjate que las consecuencias que puede tener eso sobre tu familia, sobre ti mismo y tu desarrollo, van a ser negativas. Entonces, ¿cómo deberías actuar tu profesor?
En ese caso no denuncio, tú no estás siguiendo un imperativo categórico, pues no estás orientado por el deber, porque el deber establece que un acto así debe ser denunciado. Entonces la ética de este sujeto, vamos a colocar el nombre de una vez ya, la famosa ética formal, ¿no? La ética formal representada por el señor Immanuel Kant. La ética de él dice, usted tiene que denunciar, porque el deber indica que usted debe denunciar. Hay que seguir lo que el deber indica. Profesor, ¿sí me traiga consecuencias negativas? Sí. Si hay un criminal, un violador que se está ahogando y tú puedes salvarlo, señores, la ética indica que hay que salvar a alguien que está a punto de morirse. Y si yo puedo hacerlo, lo debo de salvar. Profe, pero es un violador, está mejor muerto que vivo. Sí, pero la ética indica que hay que salvarlo. Fíjate, es como un poco ingenua, ¿no? Bien, siguiente. La ética, el famoso bien considerado como la felicidad mayoritaria. Esto también ya lo habíamos visto, ¿no? Lo bueno o lo valioso en la axiología es aquello que le da la felicidad al mayor número de personas, ¿ya? El bienestar a la mayoría. Y lo bueno está ligado a ello, ¿no? Al bienestar de la mayoría, a la felicidad. No lo confundas con esta, que esta es la felicidad individual, ¿no? Esta es la felicidad de la mayoría. A esta le vamos a llamar la ética utilitarista. ¿Ya? No sé si recuerda quién es el representante de esto, o el utilitarismo, ética vamos a borrar acá, se me pasó, ética utilitarista, ¿ya? Ética utilitarista. El representante es el señor John Stuart Mill, ¿no? John Stuart Mill. Bueno, y finalmente, habrá alguien que me diga, profe, ninguna de estas me convence, ¿no? Yo creo que en realidad tratar de determinar qué es bueno, qué es malo, es un ejercicio absurdo, profesor, ¿no? O sea, yo con solo ver algo me puedo dar cuenta que es bueno o que es malo, ¿no? De pensar sobre si es bueno o malo o no, en su esencia, eso encierra maldad o no, es una actividad, ¿cómo te digo? Es una actividad innecesaria, profesor, ¿no? Yo me voy a dar cuenta que algo es bueno a partir de lo que me presta, lo que me regala mi intuición, de lo que observo, puedo determinar intuitivamente, ¿no? Fíjate que un niño puede hacerlo, ¿no? Dice, a ver, ¿puedo hacer esto? ¿No? ¿Lo haré? Él sabe, tiene una duda al respecto, ¿no? Y sobre esa duda actúa. Y que si comete un error, luego cuando se le hace saber que fue un error, sabe, ¿no? Y tiene conciencia de ello y dice, sí, ¿no? Sí, sabía, ¿no? Tiene ahí una noción, ¿no? Entonces, y considerar que es imposible determinar qué es el bien y es imposible de comprender es lo que llamaríamos la ética intuicionista, ¿no? O el intuicionismo, ética intuicionista, ¿ya? Representada por el señor George Moore. Moore, vamos a escribir acá su apellido. Moore se escribe. Muy bien. Listo, entonces tenemos desarrollado el capítulo de la ética. El capítulo siguiente, que vamos a verlo justo hoy día, va a ser el de la antropología filosófica. ¿Está bien? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy día. Entonces, venimos con la antropología filosófica.